queremos recordarte que si tienes una necesidad específica, puedes llamar al número de teléfono 4028-7989. Recordemos lo que dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11, del 1 al 2. Te recordamos que en la iglesia todos los días puedes llevar tus diezmos y ofrendas y depositarlo en el buzón. Consulta al número 4028-7989 para saber qué día especial habrá un anciano orando por las mismas. O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla. Recuerda siempre notificar tu depósito. Que el Señor te bendiga. El que guía mis pasos al camino.
Mis hermanos amados, me siento privilegiado poder trasladarles la palabra nuevamente a sus hogares y estamos contentos porque siempre algo nuevo Dios nos va a hablar. Hoy les quiero hablar de las reformas de Dios y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando con fe, Señor. Venimos orando de que vamos a entender la palabra, que tú nos vas a hablar, nos vas a dar revelación y vamos a tener entendimiento de lo que tenemos que hacer. Te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre. Las reformas de Dios. En Romanos 2:29 dice, el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. Entonces, aquí miramos que hay una circuncisión del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Si miramos cuando hablamos de los judíos anteriormente en el Antiguo Testamento, miramos, hermano, que tenían que cumplir 613 preceptos. Y con uno que fallaban toda la ley, fallaban los 613. Pero cuando ya dice que la circuncisión es del corazón, es porque estamos hablando de algo espiritual. Y entonces dice que no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Qué lindo salir aprobado, hermano. Entonces miramos que primero es un cambio que es interior, no es exterior. La circuncisión es del corazón ahora, no de reglas escritas, guiado por el Espíritu Santo. El que hace esto es aprobado por Dios. Mire qué tremendo, hermano. No por preceptos ni legalismos, sino por la libertad del Espíritu. Qué lindo. Entonces miramos, el cambio de las personas tienen que ser por dentro. La circuncisión ya no es física, es del corazón, no de reglas escritas, guiado por el Espíritu Santo. El que hace esto es aprobado por Dios, no por preceptos ni legalismos. Mire qué lindo esto. En Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En su corazón. Y en su mente las escribiré, añade. Entonces miramos dos cosas aquí bien importantes, hermano. En Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora Dios trabaja en dos maneras en tu vida, en la mente y en tu corazón. Realmente esto no es fácil, es una tarea bien difícil, porque ahí es donde está el intelecto, donde está el sentimiento, donde está la voluntad, y eso no es fácil. Pero sigamos adelante. En Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, una de las cosas, mi hermano, que los cristianos han cometido un grave error, es que se adaptan al mundo. Acuérdense que nosotros los cristianos verdaderos, los que estamos buscando a Dios, vamos a ir contra la corriente, como aquellos salmones, ¿verdad, hermano?, que van contra la corriente y logran llegar, no todos, pero sí algunos hicieron un gran esfuerzo y lograron llegar. Pero dice, no os adaptéis a este mundo,
Lo más fácil es que usted se adapte a este mundo. Ay, no, sí, tan bonito que es esto, tan bonito que es lo otro, tan bonito. No, pero eso es adaptarse a este mundo. Cuando uno es un cristiano verdadero, hermano, tú ya no te puedes adaptar al mundo. Porque dice la palabra de Dios que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero dice, no te adaptes, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hermano, tenemos que ir teniendo una renovación de vuestra mente todos los días. Tenemos que tener una renovación de nuestros pensamientos para que no se queden pensamientos viejos, para que no se queden pensamientos de pecado, de iniquidad, sino que renovar nuestra mente es renovar a los pensamientos de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si uno, hermano, se conecta con la mente de Cristo, uno va a saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso decía el Señor Jesucristo, lo que veo ser al Padre, eso hago. Lo que Él me dice, eso hago. Él no se complicó la vida, hermano. Él supo hacer las cosas. Entonces aquí miramos que hay que renovar nuestra mente y nosotros la vamos renovando a través de Cristo. Y por eso es que nosotros entendemos al Padre. Qué lindo entender a papá. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Aquí miramos cambios de dimensión. Que aprendiste a hacer lo bueno, después aprendiste a hacer lo aceptable y después lo perfecto. Quiere decir, hermano, que nosotros siempre vamos a ser cristianos que vamos evolucionando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a adaptar a este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Verificar lo que Dios quiere y saber cuál es la voluntad de Dios. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios y calumnias. Mire todo lo que se mueve en el corazón. Entonces, por eso es que nosotros debemos que ir renovando nuestra mente. Pero usted me puede decir, homicidio, pero si yo ni una mosca he matado. Sí, pero acuérdese que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Y entonces aquí nos metemos a un grave problema. Porque si tú y yo matamos con nuestra boca a nuestro hermano, somos homicidas. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano, que tenemos que estar a cuentas con todos. No podemos estar odiando a nadie, no podemos estar aborreciendo a nadie. Entonces el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. Entonces es fácil aborrecer, es fácil tener envidia, es fácil enojarse con otro. Pero cuando ya vas creciendo, cuando tú sabes la voluntad de Dios, cuando tus pensamientos son otros, tú ya no actúas de esta manera. Y tus malos pensamientos se van quitando porque Cristo va renovando los tuyos para nuevos pensamientos. Mire qué tremendo. Entonces, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. En Proverbios 4:23 dice, y sobre toda cosa guardada. Quiere decir que ya está guardada. Guarda tu corazón. Entonces, quiere decir que no solo lo tienes que sobreguardar, sino también guardar tu vida para que tu corazón, hermano, esté guardadito, no caiga en estas cosas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, mi hermano amado, que Dios lo que quiere es que tus pensamientos ya no sean los mismos. Si tú logras renovar tus pensamientos, ya la hiciste. Porque entonces vas a tener los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo son los pensamientos de papá. Si tú entiendes los pensamientos de Cristo, vas a entender los pensamientos de papá. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
porque de ahí emana la vida, ahí está tu alma. Entonces, hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón. No podemos ser tan fáciles de darlo al mundo, a los pensamientos del mundo, a cómo se mueve esto, porque si no, no nos va a ir bien. Acuérdense que la circuncisión es de corazón. Ahora, en esta dispensación es de corazón. Pero sigamos adelante porque esto se está poniendo bueno. Miremos, porque de él mana la vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 18 dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, esto es clave para un cristiano, para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Mira lo que tenemos derecho, por la sangre de Jesús. Entonces nos damos cuenta, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Acuérdese, mi hermano, que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el Señor Jesucristo rompió esa barrera, hermano, porque acuérdese que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y eran unas grandes cortinas de arriba hacia abajo, hermano, y había realmente un lugar muy pequeño para pasar al otro lado. Y el sumo sacerdote tenía que humillarse, tenía que acostarse para poder pasar al otro lado. Aparte, si lograba pasar, se levantaba y empezaba a oficiar, hermano, el servicio ahí en el lugar santísimo. Y lo tremendo es que si no era acepto, que si no era aceptable ese sumo sacerdote, él moría instantáneamente. Por eso es que le tenían un lazo y él en sus vestiduras tenía unas campanillas hasta abajo, unas campanitas. Y entonces si esas campanitas dejaban de sonar, había que ir a traer a ese sumo sacerdote. Entonces lo que hacían es que lo jalaban con el lazo que le habían amarrado y para afuera, no había sido aceptado. Qué tremendo, hermano. Ahora nosotros, dice que con toda confianza, podemos entrar al lugar santísimo, pero no por nuestras propias fuerzas, sino que entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Mire si vale la pena la sangre de Jesús. Nosotros nos sentimos dichosos, hermanos, porque la sangre de Jesús ha sido rociada sobre nosotros, porque la sangre de Jesús está en la cofaina, y esa cofaina tiene la sangre, hermano, está fresca, es una sangre que no perece, es una sangre preciosa. Entonces nosotros, hermano, por eso tenemos entrada al lugar santísimo. Qué lindo, hermano, que podemos entrar con toda nuestra confianza hasta el lugar santísimo. No, esto está increíble, hermano. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, aprovecha este tiempo que tú puedes entrar al lugar santísimo a través de la sangre del Cordero de Dios. Las reformas de Dios. Pues en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés, el libertador. Pero la gracia, mire qué diferencia, la gracia y la verdad, espérenme, voy a poner otro. Vamos a ver, este está bueno. Vamos, es azul. Entonces, pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire qué diferencia. Entonces nosotros somos partícipes de esta gracia. Pues dice que por gracia fuimos salvos. Eso lo dice, hermano, en Efesios. Y dice, y la verdad vinieron por medio de Cristo. Entonces, ¿quién es la gracia? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y por Él fue derramado todo esto para que nosotros fuéramos alcanzados y fuéramos cambiados y transformados. Mire qué tremendo. Si nosotros hubieran quedado solo con la figura de Moisés, nosotros no teníamos entrada a esta gran bendición que tenemos. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, anulando, oiga, esto es bien importante, anulando había un acta, el acta de los decretos que había contra nosotros. Mire qué tremendo. Entonces, la gracia y la verdad. Entonces, mi hermano, la importancia era la gracia y la verdad. Mire qué tremendo. Entonces, esa gracia, esa verdad que vinieron por medio de Jesucristo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Por eso, mi hermano, nosotros ahora en este tiempo estamos rayados, porque por medio de Jesucristo, por medio de la gracia, por medio de la verdad, podemos entrar a este plan maravilloso que antes no hubiéramos podido entrar. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros debemos de estar bien agradecidos. Tenemos que estar contentos, hermano, de que nosotros no cabíamos en ningún lado y que a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio, a través del milagro que Él hizo en nosotros, hermano, nos quitó, por eso dice anulando el acta, había una acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya la clavó en la cruz, nos hizo aptos, hermano, para poder entrar en esa dispensación en la que el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, para que pudiéramos ser salvos. No, si esto no tiene precio, hermano. Pero qué tremendo, porque anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso la cruz, mi respeto, hermano. Entonces, las reformas de Dios. Entonces, ¿qué nos trajo? Un mejor pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. ¿Quién? Jesucristo. Por cuanto es también, oiga, dice que un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Nosotros estamos en un mejor pacto, en una mejor dispensación. Mire todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces, un mejor pacto. Ese pacto es para ti y ese pacto es para mí. Si alguno de tus hijos, si tu esposo o tu esposa, hermano, no han aceptado al Señor, este es el momento para que entren en el mejor pacto, que está, hermano, quitando el antiguo y poniendo el nuevo pacto para que nosotros nos podamos casar con Jesucristo en el nombre de Jesús. Y dice que por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido, oiga, eso es para usted,
establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que el pacto nuevo, el nuevo pacto tiene, hermano, cosas maravillosas que ni te imaginabas y que están en este nuevo pacto. Vale la pena humillarnos, vale la pena meternos con Dios, vale la pena darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que en el Antiguo Testamento habían cosas bien preciosas, pero en el Nuevo dice que se estableció sobre mejores promesas. Entonces estamos viendo que va a haber mejores promesas para ti en este nuevo pacto que de los que se quedaron en el antiguo pacto. Mire qué hermoso, hermano. Entonces sí hubo cosas que cambiaron, las reformas de Dios. Miremos, dos ejemplos, una apostasía irreversible y una apostasía reversible. Entremos. Hebreos 6:4 dice, es inútil empeñarse en atraer de nuevo para el Señor a quienes habiendo sido una vez iluminados, ponga atención, iluminados, quiere decir que esta persona le llegó la luz del Evangelio, por la luz del Evangelio, y gustado del don celestial de la salvación. Mire qué tremendo. Entonces, degustó del don celestial de la salvación y habiendo participado del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano gustó del don celestial de la salvación. Era salvo. Y saboreado, imagínense, se saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, hermano. Entonces aquí miramos que degustó del Espíritu Santo y saboreó la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero. Quiere decir, mi hermano, que todavía le dio tiempo de saborear la palabra de Dios. Ahora aquí los grandes poderes del mundo venidero, hermano, ya nos están poniendo como una condición. Entonces dice que saboreó la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero. Entonces disfrutó de los poderes y saboreó la palabra de Dios. Participó del Espíritu Santo. Degustó del don celestial de la salvación. Fue iluminado. No, hermano, mire todo lo que este cuate tuvo. Y aquí lo puse, 5 cosas. Iluminado, tiene luz, tiene dones, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra y ha visto el poder de Dios. No, hermano, 5 cosas. Qué tremendo. 5 cosas. 5 cosas que puedo asegurar que ahí están los 5 ministerios. Entonces, iluminado, tiene dones, tiene Espíritu Santo, tiene palabra y ha visto el poder de Dios. Hermano, este tenía el paquete completo. Entonces dice en Hebreos 6:6, cayeron otra vez en la impiedad. Es imposible llevar de nuevo al arrepentimiento. Quiere decir que esta gente, cuando llega en este nivel, ya no se arrepiente. A esos que han vuelto a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios,
rechazando, rechazan al Señor Jesucristo y exponiendo a la burla y a la afrenta pública. Ya no importa. Mire qué tremendo, cayeron, ya no se arrepienten, rechazando. Ay, no, hermano, esperemos que nosotros nunca lleguemos a eso. Ahora la impiedad, ay Dios mío, hermano, la impiedad viene la palabra griega 3895, que quiere decir, a la que tremendo, caer al lado. Esto quiere decir junto al camino, caer junto al camino, caer al lado, apostatar, recaer. Hermano, una persona que cae al lado es que se salió del camino, se salió de la voluntad de Dios, se salió del camino de Jesucristo. Mire qué tremendo. Entonces, impiedad es caer al lado, apostatar y recaer. ¿Se acuerda que hay una apostasía reversible y una apostasía irreversible? Lucas 10:19. Ay, Dios mío, hermano, como si estuviera jugando yo con esto. Ahí estamos. Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada, oiga, y nada os hará daño. Esta es una promesa de Dios, pero tienes que tomar autoridad, si no todo lo que leímos anteriormente te puede atrapar y te puede agarrar. Pero mira, y nada, cuando dice nada os hará daño. Iglesia, este es el tiempo, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de tomar autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Aleluya, hermano, no sé cuántos se alegran por eso. Y ahora la palabra serpiente viene de la palabra ophis, del griego 3789, que dice mediante la idea de agudeza de visión, como tipo de seducción. Mire qué tremendo. Persona artera y maliciosa. Satanás, serpiente. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque la serpiente era astuta, hermano, esa tenía pilas. Dice, engañó a Eva. Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, de la pureza y la devoción de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Que desvía a las personas de la sencillez, de la pureza y de la devoción a Cristo. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que nosotros no debemos de desviarnos de ser sencillos, de ser humildes de corazón. Y pureza es blancura, transparencia de la devoción a Cristo. Hay una devoción que tú no puedes devolver. Hay gente que tal vez se desenvuelve en otras cosas y ellos no pueden, no quieren, qué sé yo, pero no regresan con sencillez, no regresan de pureza de devoción, sino vienen, aquí estoy, ¿y qué? Mire qué tremendo. Y escorpión quiere decir fortificado
que quiere decir perforar, pero también quiere decir aguijón. En Hebreos 61:37 dice, escorpión, que es un flagelo, o látigo con nudos. Látigo con nudos. Eso quiere decir escorpión. Látigo con nudos. En la Strong griego 6:46 dice que apostasía es deserción de la verdad. Deserción de la verdad. Imagínese, mi hermano, que apostasía es desertar a lo que usted creía, desertar a la verdad de Dios. Eso quiere decir apostatar. Mire, realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que sentimos, porque yo no quiero desertar a la verdad, hermano. Yo quiero mantenerme en la verdad. Deserción de la verdad. No, no quiero esto. No quiero ser un desertor, hermano. Quiero ser un verdadero ministro de Dios. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Quiere decir que ya no van a oír la palabra de Dios, ya no van a oír a su pastor, ya no van a oír el ministerio, ya no van a oír los foros, ya no van a oír entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de saber que va a haber gente que va a apostatar y que van a apostatar de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, estos tiempos, ya no hay otros, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dos cosas que van a ser bien importantes, hermano, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, oiga, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay doctrina de demonios. El Espíritu Santo nos dice, en otra versión, en la CST y EBS, dice, y el Espíritu Santo nos dice con absoluta claridad que en los últimos tiempos habrá algunos que se apartarán de Cristo. Eso es apostasía. Para seguir a espíritus engañadores y a enseñanzas demoníacas. Hermano, este tiempo se está volviendo terrible y peligroso. Por eso nosotros tenemos que tomar autoridad, nosotros no tenemos que retroceder, no tenemos que dar por dónde. Si nosotros somos familia, si nosotros, hermano, usted está más grande y su hijo también, y la niña que se quiere acercar a él, pero usted como mamá tiene autoridad para hablar, tiene autoridad para poder definir algunas cosas. Entonces dice, el Espíritu Santo nos dice con absoluta claridad que en los últimos tiempos habrá algunos que se apartarán de Cristo para seguir a espíritus engañadores y a enseñanzas demoníacas. Mire pues lo que se está juntando. Entonces el Espíritu Santo nos dice con absoluta claridad, otra vez claridad, si algo es claro es el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos habrá algunos que se apartarán de Cristo para seguir a espíritus engañadores y enseñanza de demonios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto era para la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. ¡Hala, qué tremendo, hermano! ¡Ay, ay, ay! Y el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es bien delicado, pero creo que tenemos que leerlo, hermano, completamente. ¿Verdad? Entonces, leamos aquí. Escribe al ángel, escribe al pastor de esa iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, eres una iglesia de obras. Tu fatiga, le entras, y tu perseverancia, esperas, y que no puedes soportar a los malos. Mire qué iglesia, hermano. Y has cometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire qué lindo, hermano. Qué tremendo, qué es lo que tenía esta iglesia, cosas tremendas. Y en Apocalipsis 2:3 dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y has desmayado, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces vemos una iglesia que perseveraba, una iglesia sufrida por el nombre del Señor Jesucristo, que nunca ha desmayado, pero dice que le llama la atención, porque tengo esto contra ti, que has dejado a tu primer amor. Qué tremendo, hermano. Entonces quiere decir que nosotros cada cierto tiempo nos tenemos que analizar, cada tiempo tenemos que ver cómo estamos, cómo vamos a comportarnos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Pero contra la iglesia dijeron, ok, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, mi hermano, hay gente que ha empezado, mis respetos, que yo digo, yo hubiera querido empezar así, emocionados, pero es un par de Alka-Seltzer. Sube el Alka-Seltzer, y de repente, viene para abajo. Así es esta gente. Gente que quiere ver el dinero ya, gente que quiere ver todas las cosas ya. Así no se puede, hermano. Siempre vamos a tener un remanente y siempre vamos a tener un cuidado, que nosotros se va a ir arreglando, claro, pero no esperes la verdad. No la esperes. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, ten memoria, por tanto, de dónde has caído. Era una iglesia, hermano, que estaba caída. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Quiere decir que hermano, fue menguando, fue retrocediendo, y eso es lo que no tenemos que hacer. Claro, hay ciertas cosas que nos pueden haber sostenido en la casa o en trabajo, pero cuando no, hermano, véngase para acá. Y entonces Dios lo va a bendecir. Y dice, entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esta es clave. Y haz las obras que hiciste al principio. Aquí me llama la atención que sí está haciendo obras, pero en la posición que él estaba,
tenía que esperar que los, ¿cómo se llama? Tenía que esperar que los, hermano, ya las obras del principio que hiciste, tenía que volver a esas obras, pues. Sí hacía obras, pero ya no iguales, o ya no hacían. Si no, vendré a ti, oiga qué tremendo, y a ti, y quitaré tu candelero, te quitaré tu guianza, te quitaré al Espíritu Santo, te quitaré en lo cual yo también puedo ver. Entonces es un problema, hermano. Porque te pueden quitar el candelero y eso nos habla de Espíritu Santo. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y lo vuelve a repetir hoy. Recuerda. Entonces este es un recordatorio. Por tanto, ¿de dónde has caído? Mira, te estás caído, papadito. Y arrepiéntete. Ese es el primer arrepentimiento. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Arrepentirse. ¿Cuál es la clave aquí? Recordar. ¿Cuál es la clave aquí? Saber que estás caído, porque hay gente que está caída y se cree súper espiritual. Arrepiéntete y haz las obras. Quiere decir que de hoy en adelante vas a empezar a hacer obras como las que hiciste al principio. ¿Te acuerdas que ibas a orar por tu vecino, ibas a orar por la que te daba las papas, te ibas a orar? Y era una cosa hermosa. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Cuál es la clave? Arrepentirse. Arrepentirse. Entonces, yo creo que hoy es una situación en la cual tú tienes que pensar en arrepentirte. En arrepentirte. Y arrepentirse viene la palabra metanoeo, que quiere decir pensar diferentemente o después. Reconsiderar, sentir confusión por la demás gente, arrepentirse. Ok. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido, oiga eso, por el engaño del pecado. Entonces volvamos a la carga. Antes exhortados los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Exhortarnos. Cada día mientras todavía se dice hoy, porque si ya se acabó ese, olvídese, ya no se puede. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces el engaño del pecado, la peor consecuencia que tiene es creer que uno está bien y está mal. Creer que ellos sí pueden caminar, digamos, endurecidos por el corazón. Endurecido por el engaño del pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. El engaño del pecado es creer estar bien y no estar bien. Hacer algo que cree uno que está bien y no. Eso es el engaño del pecado. En Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, no tenían paciencia, tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios. Idólatros, no cambiaban, hermano, que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto,
No sabemos qué les haya acontecido. Ahora, aquí Aarón cometió un grande error porque él había hecho tomar firmeza, autoridad, y entonces hubiera dicho, no, vamos a esperar a Moisés y punto. Ahí se hubiera parado. Pero no. Y Aarón le dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y lo llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra. Ya no era Dios, ya no era la bendición de Dios. Es lo que le digo, que si no sabemos esperar, si no tenemos paciencia, si nosotros queremos tomar el tiempo y decir el otro se tardó, a mí no me importa, yo hago esto, hermano, no nos va a ir bien. Estamos haciendo un becerro de oro. E hizo un becerro de fundición y ellos le dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ya no fue Cristo, hermano, ya no fue el Señor. Porque me dijeron, haznos un Dios que va delante de nosotros, pues no sabemos lo que le haya acontecido a este Moisés y al hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego y salió este becerro. Bien, mira, hermano, Aarón no solo se había desviado, sino que se había vuelto mentiroso, hermano, mentiroso. Éxodo 32, 25, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, ¿qué pasó con el pueblo, con el becerro? Se desenfrenó, porque Aarón les había permitido. Entonces, cuando el ministro permite que el pueblo haga lo que se le dé la gana, hermano, está volviendo un pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Mire qué tremendo, hermano. Cómo le había costado a Moisés, y este bandido en un momentito se había paseado en todo. En Apocalipsis 3:5, así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí nos están llamando a ser vencedor. Vencedor. Mire qué tremendo. Entonces yo vengo ministrándole a usted que es un vencedor. Así que yo le ministro esto, que usted va a llegar a ser un vencedor y que será revestido de vestiduras blancas, y que el Señor no borrará de su nombre del libro de la vida, y reconocerá su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire qué lindo, hermano. Entonces, las reformas de Dios sí hubo cambios a favor de nosotros, pero Dios siempre nos extendió la mano para que no nos perdiéramos, sino que pudiéramos aceptar esos cambios para este tiempo. Así que este tiempo nosotros nos vamos a gozar y no vamos a retroceder, para que no nos borren del libro de la vida y nos volvamos apóstatas. Así que de esa apostasía, hermano, había irreversible, reversible como la de Pedro, irreversible como la de Satanás, como la de Judas. Qué tremendo, hermano, irreversible. Así que déjame orar por ti para que las reformas de Dios lleguen a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por las reformas de Dios, porque sabemos que son para nuestro bien y que vamos a ser más que vencedores, y vamos a vencer todo, y después vamos a ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad. Ayúdanos a que las reformas de Dios se hagan en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. ¿Cómo? Hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia, como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento, dudas, problemas y demás. Si deseas ser incluido en el chat, escribe al número 4028-7989. Hasta la próxima transmisión y que Dios te bendiga.